El día de hoy vamos a abordar lo que es la oncología materna, un área de alta complejidad clínica. La coexistencia de cáncer y embarazo implica decisiones críticas donde se debe equilibrar el bienestar materno y fetal. A continuación tenemos, pues, amigos, amigas, la presencia ya de nuestro primer conferencista, un referente en el tema de oncología a nivel mundial. Un orgullo para mí presentar al doctor Luis Antonio Pacora, quien en este momento ya está en vivo con nosotros. Vamos a partir de ese momento a tocar este tema tan álgido, tan complicado, que justamente nos viene preparado una ponencia muy importante el doctor Luis Pacora Camargo. Él es un médico especialista en oncología, ¿no? Es formado en Perú, Estados Unidos y Europa. Él viene enfocado a la lucha contra diversos tipos de cáncer. Destaca la importancia de la detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino, que son una de las principales causas de mortalidad en las mujeres a nivel regional y a nivel mundial. Quiero, pues, a continuación dar la bienvenida al doctor Luis Pacora. Estimado Luis, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, igualmente agradecido por la invitación y poder acá estar compartiendo estos temas que son bastante importantes, sobre todo que nos van a permitir entender la problemática que debemos conocer en relación a estos puntos, como es la oncología y sobre todo en la gestación. Así que vamos a estar compartiendo ese tema con el objetivo de poder ampliar una información que debemos conocer. Muy bien, nuevamente la bienvenida al doctor Luis Antonio Pacora. Voy a hacer lo siguiente, doctor Pacora, Mami. Voy a evidenciar todo lo que como ya otras personas no lo hacen, y únicamente lo vamos a hacer, lo vamos a ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Únicamente vamos a tener habilitado el micrófono del doctor en este caso, ¿no? Y los moderadores, mi persona y la licenciada Iván. Bien, doctor Pacora, el tiempo es suyo. Nuevamente, bienvenido, muchas gracias. Ok, bueno, muy amable. Bueno, el día de hoy vamos a hablar entonces sobre este tema que no es tan frecuente, pero que lamentablemente cuando toca enfrentar tiene una controversia. Una controversia porque hablamos de dos vidas. Hablamos de la vida de la madre, por un lado, y la vida del recién, bueno, el futuro ser, por otro lado, y acá viene la encrucijada de poder definir qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar sobre cáncer de gestación, diagnóstico, manejo, tratamiento de las neoplasias malignas y qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta en relación a ello. Antes de empezar, siempre es importante presentarse. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Soy cirujano oncólogo con más de 20 años de experiencia. Cuento con un doctorado, 5 maestrías y he escrito a la actualidad 4 libros. El último, El arte de la guerra aplicado al cáncer, en donde a través de las enseñanzas de Sun Tzu aplicados a la guerra, enfrento lo que significa desenmascarar a este enemigo que es el cáncer. Una enfermedad, o bueno, más de 120 enfermedades que lamentablemente todos estamos expuestos a enfrentar. Así que es por eso muy importante estar conociendo estos temas, estar informados para poder enfrentar al enemigo que todos estamos en riesgo de en un momento, ojalá que no, pero en riesgo en un momento de poder estar frente a él. Bueno, cáncer y embarazo. Un punto importante, es un desafío clínico complejo, porque por un lado tenemos que entrar en una encrucijada, haremos daño al bebé, el futuro bebé, la madre se salvará, son problemas que debemos conocer. Para entender este tema vamos a dividirlo en los siguientes puntos. Vamos a hacer una introducción y definición de variables, vamos a hablar sobre el esquema terapéutico que se debe conocer en el manejo del cáncer, específicamente en la gestación, cómo es el procedimiento diagnóstico, las bases del tratamiento, algunos cánceres específicos asociados a la gestación, y finalmente daremos un resumen con conclusiones y responderemos preguntas que tenga en sí para poder ampliar ese tema. En relación
¿qué es la gestación asociada al cáncer o el cáncer asociado a la gestación? Es muy importante mencionar que la gestación es un proceso fisiológico en donde permite de que, hablando del ser humano, de la historia de la especie, y hablamos de cómo una célula conlleva a la vida de un nuevo ser. La gestación conlleva a cambios fisiológicos, cambios adaptativos. En la parte fisiológica, por ejemplo, a grandes rasgos, el sistema cardiovascular incrementa el gasto cardíaco y el volumen sanguíneo, el sistema respiratorio, existe una elevación diafragmática, mecánica por el crecimiento del útero, hay cambios ventilatorios. En el sistema renal hay aumento del flujo renal, filtración glomerular, y finalmente también en la parte endocrina, obviamente va a haber un cambio que permite la regulación hormonal para el desarrollo fetal. Todo esto es la parte fisiológica, toda es la parte que nosotros debemos conocer. Sin embargo, estos factores, de una u otra manera, también podrían promover o ayudar a que la célula oncológica, célula cancerosa, pueda sobrevivir y pueda crecer. Así que es muy importante mencionar ello. Recordemos que hay algunos ciertos tipos de cáncer que dependen de la parte hormonal. El cáncer de mama, el cáncer de ovario, están asociados íntimamente a la parte hormonal. Por eso entender esos cambios fisiológicos que ocurren durante la gestación nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que debemos nosotros manejar. ¿Qué es el cáncer? Hablamos de cáncer en relación a un término. A un término que incluye más de 120 enfermedades. En el cáncer existe un desequilibrio entre el huésped, ambiente y medio ambiente, en donde finalmente algo que debería controlarse, como es la división celular, se altera, forma la presencia de un nuevo tejido conocido como neoplasia, y esto en el tiempo, lamentablemente, conlleva a la presencia de un tumor o una masa, y es donde recién nosotros hacemos diagnóstico de la enfermedad, lo cual no sucede ni un día, ni en 2 días, ni en un mes. Lamentablemente son varios años. Y acá viene un punto importante del sistema de salud. Obviamente no se va a hacer un screening a toda mujer que va a salir embarazada, porque la gestación en gran parte de las veces o de los momentos es una situación planeada, pero también existe lamentablemente la gestación no planificada, que son otros puntos que ya no entran al tema. Sin embargo, la gestación es un proceso fisiológico que va a conllevar a cambios en la mujer en promedio durante 9 meses. Y es muy importante mencionar que el cáncer no sucede en un mes, en 2 meses. Es decir, una mujer embarazada que esté con cáncer es porque la mujer está con cáncer antes de salir gestando. Eso es un punto clarísimo que tenemos que comprender. La mujer no va a salir con cáncer porque sale embarazada, excepto algún tipo de cáncer que sí se puede asociar directamente con la gestación, que podría ser el cáncer que se origina en la placenta. Y ahí hablamos de enfermedades plásticas y de un coriocarcinoma que podría estar asociado a la placenta. Es el único tipo de cáncer que podríamos decir que se origina con la gestación. Pero una mujer que esté gestando y que tenga cáncer paralelo, lamentablemente, el cáncer se originó antes del embarazo, sino que concomitantemente, paralelamente, durante el embarazo se hizo un diagnóstico de cáncer. Pero una mujer embarazada que tenga cáncer, lamentablemente, es porque el cáncer lo tiene antes del embarazo. Y ahí viene la encrucijada de poder manejar ello. Por ejemplo, uno de los más importantes tipos de cáncer que se asocia a una mujer embarazada es el cáncer rectouterino. Pero el cáncer rectouterino es una enfermedad que no se origina en 2 meses, ni en 3 meses, ni en un año. Se origina en 8 o 10 años. Una mujer tiene relación sexual a los 20 años, ingresa el virus del papiloma y a los 28 años está haciendo cáncer, y a los 28 años sale embarazada. La pregunta es, ¿qué pasó con el sistema de salud que no hizo un diagnóstico oportuno y evitó que una mujer tenga un embarazo concomitantemente un cáncer rectouterino? He ahí un problema, no desde el punto de vista del paciente, desde el punto de vista del sistema de salud. ¿Por qué una mujer embarazada tiene cáncer rectouterino? ¿Y por qué nosotros vivimos la encrucijada de enfrentar un cáncer rectouterino durante una mujer gestante? Entonces son situaciones que nosotros debemos pensar más allá de la parte biológica. Sin embargo, por eso es importante este cuadro, que nos ayuda a entender qué es lo que sucede con respecto al cáncer. El cáncer no es una enfermedad que se presenta
presenta de la noche a mañana, no es un accidente, no es un castigo de Dios o no es una situación de mala suerte, es un descuido. ¿Descuido de quién? Del paciente, descuido del sistema de salud, descuido de los médicos y de todos los involucrados en toda la parte de la atención médico-paciente, desde el paciente hasta el médico. Entonces, son puntos que debemos nosotros reflexionar. Y a ello sabemos que existen estudios que ayudan a hacer un diagnóstico, pero lamentablemente, generalmente, en más del 70% de los casos, cuando el cáncer ya está avanzado. La historia actual del cáncer, sabemos que nosotros, el proceso del cambio celular, de la alteración de la división celular va a conllevar a la neoplasia, y esto va a formar el tumor, y finalmente el tumor se va a hacer diagnóstico cuando recién empieza a dar síntomas, y cuando sucede ello, muchas veces la enfermedad ya está en una situación avanzada. Hacer una clasificación en lo que significa tumor, ganglios, metástasis, nos va a ayudar a entender otro concepto importante en el cáncer que se llama estadiaje de la enfermedad, lo cual define el pronóstico y lo cual define manejo y terapéutica. Es muy importante conocer estos conceptos en la parte oncológica. Entender que a mayor estadio del cáncer, menor sobrevivencia. Y ahora nos centramos en qué es lo que pasa con el embarazo. ¿Cuál es la definición de cáncer asociado al embarazo? Organización Mundial de Salud menciona toda neoplasia maligna diagnosticada durante la gestación o incluso hasta un año después del parto se considera como un cáncer asociado a el embarazo. Entonces, muy importante, no solo es la mujer que está ahorita embarazada, sino también la puérpera. Según la OMS, incluso 6 meses después del puerperio. Entonces, la gestación y cáncer, la definición del cáncer asociado a la gestación es cáncer en una mujer embarazada, en una mujer que ya pasó los 6 meses durante el puerperio. Cualquier cáncer que se origine o que se detecte, bueno, originar, el único que se originaría sería el cáncer de placenta, pero cualquier cáncer que se diagnostique durante una mujer que está gestando o durante los 6 meses del puerperio, es decir, después del parto o de la cesárea, ese cáncer se refiere como cáncer asociado a la gestación. Es un concepto importante que nosotros debemos entender y tomar en cuenta. Tomando en cuenta esa situación, acá les presento un trabajo de investigación que se hizo un metaanálisis en donde prácticamente se analizaron cuáles fueron los principales tipos de cáncer que podemos encontrar durante una mujer embarazada. Y lo que les mencioné inicialmente, y lamentable, cáncer de cuello uterino, es el más frecuente de todos los tipos de cáncer asociados a la gestación o durante la gestación. Para mí, un error de sistema. Para mí es una situación que lamentablemente debe llamarnos a la reflexión y debe hacernos pensar qué estamos haciendo. Como sistema de salud, como profesional de salud, como una mujer embarazada puede tener un cáncer de cuello uterino, si este cáncer de cuello uterino, la historia natural de la enfermedad, por lo menos pasaron 8 a 10 años para que esta mujer tenga cáncer. Ahí falta información, ahí falta comunicación, ahí falta estrategias de salud pública, ahí falta tener conocimiento, parte del médico, parte del paciente, para lograr evitar este momento. Pero claramente refleja en qué estamos fallando como sistema de salud. Cáncer de cuello uterino es la principal forma neoplásica maligna o neoplasia maligna que se asocia a la gestación. Gestación que, lamentablemente para mí, en lo personal, para el siglo XXI, con todos los conocimientos que hoy en día se tienen en salud, con inteligencia artificial y con todo ello, realmente esto significa que no estamos trabajando bien. El segundo tipo de cáncer es el cáncer de mama y otros tipos de cáncer no relacionados a la ginecología es la tiroides y el melanoma. Otro cáncer en la parte ginecológica del ovario, el linfoma de Hodgkin y la leucemia. Estos son los 7 principales tipos de cáncer que puede presentar una mujer durante la gestación. Sin embargo, no son los únicos. Si ustedes me mencionan qué tipos de cáncer puede tener una mujer, y hablando que una mujer gestante va a ser una mujer que se encuentra en edad fértil, y la edad fértil puede ser desde los 15, 16, 20 años, incluso un poco menos, que no debería ser lo ideal, pero que sucede por situaciones lamentablemente de violación o a veces por lo que es embarazos no deseados, hasta
menopausia. Hablamos de los 47 años en promedio. Es decir, durante todo ese tiempo, casi 30 años, una mujer puede salir gestante, pero también en esa edad puede tener otros tipos de cáncer que no están mencionados en la lista. Puede haber cáncer de estómago. Es muy importante mencionar que el cáncer de estómago se presenta en mujeres jóvenes. Y acá viene una pregunta importantísima. ¿Qué hacer con una mujer con cáncer de estómago y que está gestando? Entonces, eso lo vamos a discutir en este momento. Puede tener también cáncer de colon, que es un poco menos frecuente, pero si es una mujer que tiene ya 40 años, 41 años, podría fácilmente tener un cáncer de colon, que no está en la lista, pero también puede ser y tendría que ser mencionado. Recordemos también que los tumores cerebrales se presentan en personas adolescentes y jóvenes. Es decir, una mujer podría estar embarazada y podría estar debutando con un tumor cerebral. Es rarísimo en el sentido de que está asociado justo en el embarazo, pero no es, digamos, en este punto descartable para no considerarlo. Entonces, existen otros tipos de cáncer que puede presentar una mujer. Al igual que una mujer que no está gestando, una mujer gestando puede tener los mismos riesgos de cáncer que la mujer que está no gestando. Entonces, por eso es muy importante que si en la lista tenemos unos puntos a mencionar, existen otros tipos de cáncer que también debemos considerar. Entendiendo este punto, he aquí la balanza de el criterio que debemos conocer. El diagnóstico y el manejo, por un lado, nos lleva a poner una dicotomía. La gestación promete vida. Sin embargo, el cáncer es una amenaza contra la vida. Entonces acá el problema es bastante severo, bastante serio. El componente psicológico se ve muy complicado. Por un lado, la mujer que está en una etapa de dar vida, de traer vida a este mundo, pero por otro lado está enfrentando una enfermedad que quita la vida, porque el cáncer, lamentablemente en estadios avanzados, sí es sinónimo de muerte. Entonces, acá vienen puntos que nosotros debemos conocer, sobre todo, por ejemplo, qué hacer con una mujer de 35 años que está embarazada y que tiene un cáncer de estómago con metástasis a los ovarios. ¿Qué hacer? Entonces, ahí vienen los puntos. Ahí hay que definir estadios de la enfermedad, que en este caso sería estadio 4, sobrevida de la paciente, lamentablemente pueden ser 6 o 8 meses, la edad de la gestación, en qué tipo está, probablemente segundo o tercer trimestre. En este punto no se va, el pronóstico lamentablemente en la mujer es malo. Probablemente la decisión terapéutica sea terminar la gestación y darle tratamiento paliativo a la paciente, pero ya el pronóstico es malo. Entonces son situaciones disyuntivas que debemos nosotros entender. Entonces las preguntas claves que debemos conocer y debemos hacernos en esta situación, en esta dicotomía, en si me voy para el camino A o el camino B, están asociadas a estas 4 principales preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué esquema diagnóstico y terapéutico debemos seguir? ¿Los diagnósticos hacen daño a la paciente? Probablemente no. Pero si hacen daño al bebé, probablemente sí. ¿Puedo hacer una tomografía? ¿Puedo hacer una radiografía? ¿Le hará daño al bebé? ¿Puedo hacer una laparoscopía exploratoria? Sí, no, ¿por qué? Pregunta importante. Segunda pregunta. ¿El embarazo empeora el pronóstico materno? ¿Una mujer embarazada va a tener peor pronóstico en el cáncer? Sabemos que el embarazo de una u otra manera lleva a una inmunosupresión. Recordemos de que durante el embarazo sucede algo importante en la parte inmunológica. El nuevo ser es un ser que tiene el 50% parte de la madre y el 50% parte del padre. Sabemos nosotros que los gametos tienen un proceso conocido como meiosis, que finalmente dividen, el ser humano tiene 46 cromosomas, y lo divide en 4 gametos, 23, 23, 23, 23. Correcto, muy importante. El gameto masculino, el espermatozoide, se une con un ovocito femenino, 23 más 23 suman 46. Un nuevo ser tiene 46 cromosomas. Sin embargo, el 50% no es de la madre, es del padre. Por lo tanto, tiene que existir una inmunosupresión para no rechazar al futuro ser. Eso está clarísimo, fisiología materna o gestacional. Lamentablemente, la pregunta es, ¿esto empeora el pronóstico del cáncer? Vamos a responder esa pregunta, pero la vamos haciendo. Por eso es una pregunta importante conocer. ¿El embarazo empeora el pronóstico materno? Otro punto importante, se debe aconsejar interrumpir
tiene cáncer termine el embarazo, se pierde la vida fetal o la vida del futuro ser. Esa pregunta también la vamos a responder. Y finalmente, ¿cómo afecta el tumor al feto? ¿El cáncer afecta al bebé? Sí, no, ¿por qué? Entonces son 4 preguntas que nosotros debemos conocer. ¿Qué esquema diagnóstico y terapéutico debemos seguir? ¿El embarazo empeora el pronóstico materno? ¿Se aconseja o no interrumpir la gestación? ¿Cómo afecta el tumor o el cáncer al feto? Preguntas básicas que en esta exposición vamos a responderlas. Entonces, tomando en cuenta ello, vamos por el esquema terapéutico. Esta es la base del manejo del cáncer en la mujer embarazada. La filosofía básica es tratar al cáncer como si la mujer no estaría embarazada, pero con ciertas consideraciones. Tratar al cáncer como si la mujer no estaría embarazada. Y para esto nosotros tenemos que conocer el estadiaje de la enfermedad y definir: ¿voy a hacer una conducta para erradicar el cáncer? ¿O voy a hacer una conducta paliativa para calmar los síntomas que originan un cáncer avanzado? Y con respecto a eso, vamos a matizar, vamos a moldear el tratamiento de acuerdo al momento de la gestación en que nos encontremos, la cual se va a dividir en primer, segundo y tercer trimestre. Entonces, esta es la parte básica y es la filosofía en el esquema terapéutico que debo conocer. Mujer gestante, el manejo terapéutico, el manejo de abordaje diagnóstico es el mismo que una mujer no gestante. Sin embargo, matizado con respecto a la edad gestacional, dividida en trimestres, primero, segundo y tercer trimestre. Entonces es muy importante conocer estos datos. Ahora, dentro del manejo del cáncer, igual que la mujer no embarazada, se define: el manejo será con intención. La palabra curativa es muy, digamos, general de decirla, con aspecto de control de enfermedad o con aspecto paliativo. Esta definición es muy importante que se debe hacer. Entonces, el esquema terapéutico, la filosofía básica: tratar al cáncer como si no estaría la mujer gestante. Las conductas a seguir es: erradicamos el cáncer o manejo paliativo. Y de acuerdo a esta opción terapéutica, lo matizamos o lo vamos moldeando, tomando en cuenta el momento de la gestación. Entonces, esta es la base del esquema terapéutico. Es por eso que tenemos que tomar en cuenta que el trimestre de la gestación, según el trimestre gestacional, vamos a tomar decisiones. Si la mujer está en el primer y segundo trimestre, que se consideran como la parte temprana, entonces prima el estado materno. No se escatiman tratamientos, aunque lleven lamentablemente a la muerte fetal. Primer y segundo trimestre, prima el estado materno. No se escatiman tratamientos, aunque conlleven a muerte fetal, pero tienen sus excepciones. Por eso es muy importante también definir a esto, no solo decir: ok, por ejemplo, tengo una mujer de 35 años, situación bien difícil, 35 años, embarazada, tiene cáncer de estómago, ecografía, metástasis en ovario, tumor de Kruger. Sé que el pronóstico es menos de 6 meses, está en 4º mes de embarazo. ¿Qué hacer? ¿Termino el embarazo, le doy quimioterapia full? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque sé que la sobrevida con quimioterapia o sin quimioterapia va a ser la misma y es un cáncer avanzado. Estadio 4, qué pena, es lamentable que pase esto, pero lamentablemente se da. Entonces, en este caso, si yo me voy al pie de la letra, digo: primero es la vida de la mamá. Lamentablemente, con la quimioterapia lo único que voy a conseguir es: no voy a ayudar a la mamá y voy a terminar la vida de un futuro ser. No tiene lógica. Por eso hay excepciones. Hay que analizar cada caso. Si yo tuviese una mujer embarazada de 35 años, 34 años con cáncer de estómago y está gestando, tiene 3-4 meses de embarazo, ayudamos a que termine su embarazo de manera correcta y adecuada. No hacemos algún manejo terapéutico porque no va a cambiar el pronóstico, lamentablemente. Es por eso que tenemos que analizar cada caso individual. Hoy en día, siglo XXI, la oncología y la medicina se llama medicina de precisión, la medicina individualizada. Vemos pacientes,
puede generalizar todo. Pero en puntos, como digamos, en puntos generales, podemos mencionar que el primer y segundo trimestre temprano prima la salud de la madre. En casos seleccionados, hay casos que se puede demorar el tratamiento unas semanas para esperar la madurez fetal sin causar un efecto nocivo. Y finalmente, ya para el puerperio por la madurez fetal no hay dilema, no hay preguntas, no hay dudas. Se termina el embarazo porque ya el futuro ser ya puede sobrevivir y se le inicia el tratamiento antes de terminar el embarazo. Obviamente se termina el embarazo, ya se termina el embarazo y se empieza el tratamiento. Diagnóstico. Sabemos que en los estudios diagnósticos hay algunos que pueden causar daño. Hablamos sobre todo de los que tienen radiación. Entonces, la tomografía y la resonancia sí son posibles durante la gestación. La recomendación a partir del segundo trimestre. Puede realizarse en el primer trimestre ante una sospecha fundada, pero ahí se tiene que evaluar riesgo-beneficio. Pero a partir del segundo trimestre sí es factible. Ahora, hay que recordar que la dosis perniciosa de una radiación ionizante comienza alrededor de 1 Gray, que significa 100 rads. Una radiografía simple de abdomen, por ejemplo, da menos de 1 centigray, que significa 1 rad. Así que dentro de eso estaríamos considerando que la dosis perniciosa, la dosis que daña, es 100 rads. Una radiografía simple de abdomen da 1 rad. Entonces, obviamente no se va a hacer una radiografía a todas las mujeres embarazadas, pero se toman en consideración estos efectos para mencionar. Las biopsias también tienen sus limitaciones y hay que tomar en consideración ello. Dentro de las 4 preguntas, una de ellas era si afecta el embarazo la historia natural del cáncer. Y cada vez los estudios confirman que el embarazo no altera la historia natural de la enfermedad. Pese a que existe una condición de inmunosupresión por lo que significa la misma gestación, sin embargo, los estudios confirman que el embarazo no altera la historia natural de la enfermedad. Es muy importante que la incidencia es similar entre las mujeres embarazadas y las mujeres no embarazadas de la misma edad, que es lo que mencionábamos inicialmente. El otro punto es que la supervivencia a 5 años, sin diferencias significativas en el linfoma de Hodgkin, puede disminuir en el cáncer de mama. Entonces, por ejemplo, se ha demostrado que los únicos tipos de cáncer que podría existir algún tipo de relación en cuanto a agresividad de la enfermedad, por ejemplo, la supervivencia en cáncer de mama en las mujeres embarazadas durante el embarazo con cáncer de mama, la sobrevida disminuye en comparación a las mujeres con cáncer de mama de la misma edad que no están embarazadas. Y aquí sí tendría un poquito el efecto de la inmunosupresión. Pero, por ejemplo, en el linfoma no se ha mostrado que cambie el pronóstico de la enfermedad. Ahora, hay factores que sí estarían a considerarse, no como el embarazo, pero sí asociados a ello. El retraso de la gestación está incrementando la incidencia de cáncer durante el embarazo. Hoy día sabemos que las mujeres, con respecto a las obligaciones profesionales, educativas, tienden a haber un retraso en la gestación. Esto está conllevando a que los casos de gestación y embarazo, o embarazo y cáncer, estén más frecuentes. Son puntos que hay que considerar para los próximos años, ¿no? El retraso de la gestación está incrementando la incidencia de cáncer en el embarazo. Ahora, otra pregunta, ¿existe un efecto del tumor sobre el embarazo o el feto? Entonces, investigaciones revelan que el tumor no parece tener un efecto importante en el feto. Tasa de abortos, partos prematuros es similar. Hay algunas excepciones como la leucemia, obviamente causa anemia y esto puede conllevar a sufrimiento fetal. El cáncer de cuello uterino puede conllevar a riesgos de partos prematuros o abortos. ¿Por qué? Porque puede haber infecciones, hemorragias, dificultad del parto vaginal. Las metástasis placentarias verdaderas son poco probables. Células neoplásicas en el espacio intervelloso es más frecuente. Afectación fetal, prácticamente el único
podría ser los melanomas. Pero de ahí, obviamente melanoma metastásico, pero de ahí no se ha encontrado un efecto directo del tumor sobre el embarazo o el feto. Bases del tratamiento. El cáncer en mujer embarazada o en mujer no embarazada tiene pilares. Los pilares son la cirugía oncológica, la medicina oncológica, la radioterapia. Y dentro de la medicina oncológica, la quimioterapia y los agentes biológicos. Entonces, la cirugía, tratamiento local regional, al igual que la radioterapia, la quimioterapia y los agentes biológicos, es decir, los agentes moleculares, los anticuerpos monoclonales, tendrían un factor o un rol sistémico. Entonces, cirugía y radioterapia, tratamientos locos regionales, quimioterapia, agentes biológicos, tratamientos sistémicos. La radioterapia, consideraciones, contraindicada en el primer trimestre, hemos hablado sobre radiación. Hablamos que si bien es cierto, aparentemente una radiografía de abdomen no tendría mayor riesgo, pero hablamos de radioterapia y hablamos de dosis de más de casi 4.500 grays fraccionados en 150 o 200 grays. Entonces son dosis que sí van a causar daño, por eso primer trimestre contraindicado. Segundo y tercero puede administrarse. Otro punto importante mencionar, en los días 18 y 38 de la gestación, estamos hablando prácticamente entre la tercera, cuarta y quinta semana, existen riesgos de dar radioterapia para causar en cuanto a la organogénesis, alteraciones como la anencefalia, la microcefalia, la espina bífida, retraso mental. Etapas posteriores pueden conllevar a retardo de crecimiento, alteraciones esqueléticas. En relación a la quimioterapia, consideraciones en la gestación, evitar, igual que en la radioterapia durante el primer trimestre, evitar fármacos que alteren el metabolismo de los folatos. El metotrexate, la aminofterina, que son fármacos a considerar. Tipos específicos de cáncer. Hablando de gestación y cáncer, mencionamos que el más frecuente es el cáncer de cuello uterino, que debemos conocer cáncer de cuello uterino y embarazo, que inicialmente hablamos, que es una situación que no debería ocurrir, porque el cáncer de cuello uterino es una enfermedad que ya se conoce en la historia natural, que existen lesiones precancerosas, que sabemos que el virus del papiloma conlleva a ello, y tener una mujer embarazada con cáncer de cuello uterino lamentablemente es una situación que va en desmérito del sistema de salud. ¿Por qué? Porque no debe suceder ahí. Pero miren ustedes, la neoplasia maligna más frecuente del embarazo. ¿Qué es lo que se sabe en epidemiología y diagnóstico? Miren, 1 de cada 2.500 embarazos tiene cáncer de cuello invasivo, cáncer de cuello uterino invasivo. 1 de 750 embarazos, carcinoma in situ. Incidencias importantes. El tipo más frecuente, el carcinoma epidermoide. Entonces miren los estudios que tenemos a la mano y que no los usamos. La colposcopía, la biopsia, el estudio del papiloma virus humano, son puntos importantes. Y según algunas estadísticas, hasta un 10% de las citologías pueden resultar alteradas por efecto del embarazo. Es por eso que yo en lo particular no recomiendo la citología o el ornicolado por muchos márgenes de error que tiene, pero hacer una colposcopía para evidenciar si o no lesiones en cuello uterino. Sabemos que el cáncer de cuello uterino va a estar prácticamente el estadio clínico, es por el examen físico. Si el cáncer está ubicado en el cuello uterino, estadio 1, si ya empieza a invadir los parámetros, estadio 2, ya se invade el tercio superior de la vagina, 2A, parámetros 2B, si ya llega hasta hueso pélvico o pared pélvica, o ya infiltra más de los 2/3 de la vagina, ya viene el estadio 3, y si hay metástasis, estadio 4. Tratamientos en un cáncer in situ, un cono, una histerectomía simple, obviamente definiendo la gestación, en un estadio 1 a 2, 1B, 2A, una histerectomía radical tipo 3, después con radioterapia y quimioterapia adyuvante, en un estadio 2B, radioterapia, 3, 4A, radioterapia y quimioterapia, 4B, paliativo. Obviamente se tiene que definir, como se mencionó, cuál es la edad gestacional para tener ese manejo. Y acá está, manejo de cáncer de cuello uterino según el trimestre.
trimestre. Se espera la viabilidad del feto y se actúa según el estadio de la enfermedad. Un cáncer en tercer trimestre se hace cesárea y luego se sigue el tratamiento. ¿Lo ven? Por eso es muy importante definir en este punto la gestación o la edad gestacional para tomar decisiones. Cáncer de ovario, 1 en 1000 nacimientos. Mira, el cáncer uterino se presentaba en una frecuencia, sobre todo el in situ, en 1 en 700. El ovario, 1 en 1000. Tumores malignos, solo 2 a 5%, tumoraciones anexiales en gestantes. Cáncer de ovario, es importante mencionar que generalmente van a ser asintomáticos, hay molestias abdominales inespecíficas, disensión abdominal. Hay tumores benignos, hay tumores malignos y tenemos que abordar ese manejo. Recordando que el cáncer de ovario es uno de los tipos de cáncer donde no se puede hacer biopsia. Existen algunos cánceres que no se puede hacer biopsia, como el cáncer de vesícula, ovario, testículo, el cáncer de riñón, el cáncer de páncreas. Son algunos tipos de cáncer donde no se hace biopsia. ¿Por qué? Porque no hay una forma de contener la posible diseminación del cáncer. Pero el resto sí se hace biopsia. Pues el cáncer de ovario no se hace biopsia. El cáncer de ovario uno detecta el tumor y tiene que sacarlo y cuando lo saca recién lo mandamos a analizar. Pero ¿qué opciones de diagnóstico? El tacto bimanual, el marcador CA125 y principalmente la ecografía transvaginal. ¿Qué hacer en el manejo? Tumoración ovárica, primer trimestre, un tumor anexial, características de benigno, menos de 10 centímetros, expectante, si más de 10 centímetros, una laparotomía o laparoscopía. Tumor anexial, características de malignidad y por ahí no se visualiza un control, bueno, expectantes, pero si persiste en la semana 16 y sobre todo más allá de las semanas, tenemos que tomar en cuenta que se hace ya el abordaje médico, laparotomía, laparoscopía. Tratamiento de cáncer de ovario en la gestante, cirugía, histerectomía total, anestectomía bilateral, apendicectomía, omentectomía, todo esto se llama estadiaje de cáncer de ovario. La quimioterapia, de acuerdo al estadio, es muy importante que un estadio 1A en gestante, cirugía conservadora, quimioterapia con cisplatina en el segundo trimestre. Entonces son puntos importantes a considerar. Cáncer de mama y gestación, otro cáncer también que lamentablemente parece que va a estar incrementando cada vez más, así que hay que estar atentos a él. Es la segunda neoplasia más frecuente en la gestación, es de un 0,7 a 3,9% y muchos de los factores estarían asociados a retrasar la maternidad hasta pasados los 35 o 36 años porque implica el riesgo. Cáncer de mama, el diagnóstico, hacer un examen físico, ecografía, mamografía, pierde valor, aumenta la densidad de la mamaria en la mujer embarazada, resonancia, preferible a una tomografía, biopsia o punción con aguja fina ante toda lesión sospechosa. Los estadios, muy importante definirlos. ¿Cómo se trata el cáncer de mama en la gestante? Primer trimestre, posponer la quimioterapia y la radioterapia, sabemos que afectan al bebé, futuro bebé. Cirugía conservadora contraindicada, requiere radioterapia letal para el feto. Solo aborto terapéutico en estadios muy avanzados del cáncer con tratamiento urgente. En el segundo y tercer trimestre, el esquema habitual, si hay que hacer cirugía, se puede hacer mastectomía radical, cuadratectomía, linfadectomía, radioterapia también se puede dar, quimioterapia, ciclofosfamida. Entonces, ahora vamos a explicar en un ratito en radioterapia qué consideraciones debemos tener. Melanoma y linfoma no Hodgkin y linfoma Hodgkin. Melanoma, 8% de los tumores asociados al embarazo. Pronóstico igual que la no gestante. El embarazo no modifica la historia natural. Tratamiento, hacer la resección quirúrgica con márgenes libres, linfadectomía, quimioterapia en estadios metastásicos. Melanoma tiene más del 50% de metástasis en placenta y feto. Es el único tipo de cáncer que es asociado a este tipo de metástasis. Así que hay que tener consideración de ello. El linfoma de Hodgkin, 1 de cada 1000 a 6000 partos, 40% de todos los linfomas en gestación, presentan adenopatías indoloras, no dolorosas, 2/3 diagnosticados en estadio 1, 2, primer trimestre avanzado, puede plantearse un aborto terapéutico. La radioterapia,
estructura diafragmática modificada o la quimioterapia o un solo fármaco hasta el segundo trimestre. Otros tipos de cáncer: tiroides, cáncer colorectal, sistema nervioso, como mencionamos el tumor cerebral, el feocromocitoma, que es un tumor a nivel de la glándula suprarrenal, la leucemia. El tiroides, el más frecuente es el papilar, buen pronóstico, se hace una punción con aguja fina, segura en todo el embarazo, la gammagrafía está contraindicada, la tiroidectomía si hay malignidad al inicio, tratamiento hormonal supresor, si la gestación está avanzada. El tumor cerebral, meningiomas, tienden a crecer durante la gestación, tratamiento, cirugía, radioterapia, como en la no gestante. El cáncer de colon recto se presenta una en 50.000 embarazos, miren, por eso es poco frecuente. La clínica enmascara los síntomas del embarazo, colonoscopía preferible a enema, cirugía radical en el primer trimestre, diferir hasta la madurez fetal segundo o tercer trimestre. Entonces, feocromocitoma, mortalidad materna hasta el 50%. Recuerden que los feocromocitomas pueden producir la producción de hormonas, pueden producir adrenalina, que esto puede causar cuadros de preeclampsia, por eso la mortalidad se eleva. Se tiene que usar bloqueadores alfa hasta la madurez fetal, luego hacer la resección del tumor. La leucemia se presenta 1 en 75.000 embarazos. Tratamiento igual que la no gestante, riesgo de teratoma en el primer trimestre. Cirugía oncológica y gestación. Vamos a hablar ya temas específicos de los tres pilares en el manejo del cáncer. En cuanto a cirugía oncológica, mencionar: consideración, tipo tumor, localización, estadio y pronóstico de la enfermedad. Principios generales, importante: del 0,5 al 2% de las embarazadas se someten a cirugía no obstétrica. Incluso la cirugía abdominal puede realizarse con relativa seguridad. Los resultados adversos posibles serían parto prematuro, aborto espontáneo, sufrimiento fetal, mayor riesgo de aspiración por reflujo gastroesofágico. Hay que hacer una adecuada monitorización hemodinámica. La laparoscopía durante el embarazo, solo en el primer y segundo trimestre. Recuerden que en el tercer trimestre ya la cavidad abdominal está desplazada por lo que significa el útero. El tiempo de procedimiento máximo 90 minutos, presión intraabdominal de 10 a 13 milímetros de mercurio, primer troca por incisión abierta. Si no estas condiciones, se hace una laparotomía media. Cáncer de mama durante el embarazo, primer trimestre, quimioterapia contraindicada, mastectomía puede ser la única opción. Segundo trimestre, procedimientos quirúrgicos preferibles, inserción de expansor tisular factible, alternativa quimioterapia neoadyuvante para retrasar la cirugía y permitir que se dé el parto. Masas ováricas, cáncer epitelial de ovario. En masas ováricas o tumores borderline, limítrofes, la cirugía intraabdominal por ponerla hasta el segundo trimestre. La tasa de nacidos vivos con masas malignas, 78.82%, imagínense. Los borderline, cirugía conservadora durante el embarazo. Cáncer epitelial de ovario, enfermedad limitada al ovario, es decir, un estadio 1 o 2, antes de las 22 semanas, se puede considerar histerectomía sin beneficio probado en supervivencia, por eso se hace la resección del tumor. Estadios avanzados con metástasis peritoneal, interrupción del embarazo y la quimioterapia. Recuerden que el cáncer de ovario, independiente de que si está con metástasis, la quimioterapia tiene mejor opción que un cáncer digestivo como el estómago. Por eso, en este caso sí se indicaría terminar el embarazo. Entonces, son datos que hay que considerar. Cuello uterino, en estadios bajos iniciales, manejo conservador, colonización o traquelectomía. En estadios ya más avanzados, hacer linfadenectomía más quimioterapia. En estadios en donde también tenemos que definir cuál es la edad gestacional. Cáncer de vulva, son raros, porque el cáncer de vulva se presenta a partir de los 60 años. Una mujer de 60 años no va a estar embarazada, pero igual hay algunas mujeres que pueden tener algún factor de riesgo y puedan conllevar a ello. Entonces, excisión local en los estadios iniciales con estratificación ganglionar. Entonces, la enfermedad ganglionar metastásica, posible retraso terapéutico, 6
6 a 8 semanas por el embarazo, pero prácticamente también considera estos datos. Entonces, los puntos claves en la cirugía oncológica durante el embarazo: la cirugía puede realizarse con seguridad a partir del segundo trimestre, momento preferido. La cirugía ginecológica oncológica requiere equipos preparados. El cáncer de mama, la mastectomía o la quimioterapia neoadyuvante va a depender según el trimestre. En el cáncer de ovario tiene que ser la estadificación quirúrgica conservadora. La histerectomía por cáncer de ovario en mujeres embarazadas no ha mostrado mayor beneficio. En el cáncer uterino depende del estadio de la enfermedad. Vulvagina, evitar radioterapia durante el embarazo. Quimioterapia y gestación. ¿Qué tenemos que conocer con respecto al rol de la quimioterapia? Cambios farmacocinéticos, seguridad del trimestre. ¿Cuáles son los farmacocinéticos? Para eso, quimioterapia como parte del tratamiento oncológico, hay que tomar en cuenta esta encrucijada: tratamiento oncológico, decisión clínica individualizada y embarazo. Entonces, la quimioterapia es parte integral en el manejo de diversos tipos de cáncer, pero hay que definir la edad gestacional. ¿Cuáles son los cambios que se pueden encontrar durante el embarazo? Hay cambios en la absorción de los fármacos, hay mayor volumen de distribución, hay aumento del metabolismo hepático, mayor eliminación renal. Es por eso que hay que calcular bien las dosis de quimioterapia que se van a aplicar. Ventana de seguridad: primer trimestre, menos de las 13 semanas, evitar quimioterapia. Segundo trimestre, entre las 3 y 26 semanas, es más posible iniciar, hay mayor seguridad relativa. El tercer trimestre, después de las 26 semanas, prácticamente la mayoría de los citotóxicos considerados relativamente seguros. Se puede. Y se puede suspender 3 semanas antes del parto. Los fármacos que se pueden dar: antimetabolitos, como el metotrexate, agentes alquilantes, antraciclinas, alcaloides vinca, taxanos, platinos. Fármacos de soporte durante la quimioterapia y el embarazo: antieméticos, factores estimulantes. Los glucocorticoides, evitarlos en el primer trimestre, porque puede causar anomalías en la cavidad oral. Anemia, hierro, folato, B12, se puede dar. Recursos normativos: sabemos que en la FDA, en Australia, en países de habla alemana, existen algunas instituciones que ven ello. La quimioterapia, en conclusión, debe ser evitada en el primer trimestre. Hay cambios farmacocinéticos a considerar para ver la dosis. Hay que optimizar tratamientos para soporte antiemético y hematológico. La radioterapia, el otro pilar: se tienen que evaluar las dosis y las estrategias de protección. Es muy importante conocer que el riesgo es bajo cuando es menos de los 100 miligramas y entre 100 a 500 miligramas es donde nosotros tenemos un riesgo moderado. Por encima de los 500 ya es un riesgo alto. Entonces, miren, primer trimestre, mayor vulnerabilidad neurológica, hasta 6%, retraso mental con 100 a 500 miligramos. Segundo trimestre, el riesgo reducido, hasta 2% de retraso mental, va a depender de la distancia feto-campo que pueden manejarse. Y el tercer trimestre, menor riesgo de retraso mental. Miren ustedes estos blindajes de plomo. Protectores abdominales de plomo reducen la dosis fetal entre un 20 a 50% de lo que es la radioterapia. Así que son datos que debemos entender, y que a mayor edad gestacional, la distancia del campo será, bien ustedes, menor distancia del campo, mayor dosis fetal. Hay que considerar ello. Las dosis fetales estimadas: tipo de cáncer, mama, pulmón, nasofaringe, primer trimestre, menos de 100 miligramos. Linfoma, cáncer de mama, es más, por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, la radioterapia en cáncer de mama también es un factor importante de considerar. Felizmente está lejos del campo del feto, pero hay que tomar las precauciones. Radioterapia abdominal lipémica, contraindicación relativa. Datos importantes. Muy bien. Y a fin de resumir toda esta presentación, algo que quiero llevar siempre en claro: como mencionaba, una mujer embarazada con cáncer
es porque no entendemos la historia natural de la enfermedad. Y la historia natural de la enfermedad se basa en este cuadro, que debemos comprender. Este cuadro para mí es muy importante y ayuda a entender la base de lo que es cualquier tipo de enfermedad. Tenemos una persona sana que existe en ese estadio, en esa parte de relación con el medio ambiente y con la gente. La persona no tiene la enfermedad, luego la persona está en una etapa sintomática, tiene la enfermedad pero no tiene síntomas, y finalmente la enfermedad da síntomas, y acá vienen los niveles de prevención: primaria, secundaria, terciaria. Primaria, ayudar a que la persona sana no se enferme. Prevención secundaria, hacer diagnóstico precoz, detección precoz, paciente no tiene síntomas, pero tiene la enfermedad. Y lamentablemente, lo que seguimos haciendo en el siglo XXI es la prevención terciaria. Esperar que el paciente tenga síntomas para recién buscar diagnósticos y tratar enfermedades. Eso demuestra que lamentablemente la enfermedad llega en etapas avanzadas. Nuestro objetivo debería ser que una mujer embarazada, sobre todo, yo considero que casi el 99% de los tipos de cáncer que puede tener una mujer embarazada podrían detectarse antes del embarazo. Eso depende de estrategias de salud, los datos que hay que considerar. Muy bien, para resumir y terminar, el cáncer asociado al embarazo representa, según algunas estadísticas, menos del 1% de los tipos de cáncer y requiere información científica, apoyo psicológico y preparación ética. Tratar en principio como si la mujer no estuviera embarazada, pero hay que hacer adaptaciones tomando en cuenta el trimestre gestacional. Los diagnósticos con tomografía, resonancia y biopsias tienen utilidad, pero con limitaciones. Tratamiento: preferir cirugía, asociar radioterapia y quimioterapia a partir del segundo trimestre. La decisión final corresponde siempre a la paciente con una información clara y completa. La interrupción del embarazo no siempre mejora el pronóstico materno. Por eso son datos importantes que nosotros debemos entender. Muy bien, igual, para terminar, no olviden que si ustedes desean más información me pueden encontrar en mis redes sociales como Dr. Luis Pacora, y les comparto prácticamente los 4 libros que al momento he escrito. El último, El arte de la guerra aplicado al cáncer. Los 3 primeros, Cáncer, el miedo oculto, Medicina 5.0 y COVID-19, la pandemia por